Cuando son las 12:10 de la tarde en la ciudad de Caracas, nosotros continuamos con más de la programación en vivo y en directo. Inmediato vamos a escuchar al miembro del Partido Primero Justicia, Ángel Medina, quien se refiere a los comicios municipales realizados el día de ayer, 10 de diciembre. Escuchemos. Cuando el gobierno transformó radicalmente los límites en cuanto a la manipulación y el control del sistema electoral. Lo que vimos ayer no es otra cosa que la reedición de lo que sucedió durante la elección de gobernador. Lo que sucedió durante la fraudulenta elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que sucedió ayer no es más que la continuidad del intento de control social por parte del poder a través del carné de la patria, hoy reconfigurado, reforzado, los mecanismos de coacción hacia los ciudadanos fueron ratificados ahora de manera casi que descarada por parte del poder. Eso fue lo que sucedió ayer y ha venido sucediendo durante los últimos meses. Lo que vimos ayer y lo que sucedió ayer fue nuevamente un comportamiento beligerante por parte de los efectivos del Plan República, que más allá de mantener la seguridad y la paz del sistema electoral, ya forman parte activa, militante y partidista de los procesos o de los intentos de proceso electoral que se han venido efectuando en Venezuela. Lo que vimos ayer no es más que el uso y el abuso de los recursos y los bienes del Estado, los recursos de todos los venezolanos, para hacer campaña electoral, para beneficiar a una acción política, para tratar de persuadir a los empleados públicos, para coaccionar a muchos de los millones y millones de hombres y mujeres que dependen de un salario del sector público. Lo que vimos ayer es nuevamente un intento de evento electoral sin calendario electoral, que a trocha y mocha se pretende dar un proceso electoral en menos de un mes, estableciendo laxos, borrando otros, quitando auditorías y efectuando, como pasó en las elecciones de gobernador y como efectivamente pasó durante la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, efectuando un sistema electoral o un proceso electoral o un intento de proceso electoral que mucho o muy distante está de un proceso electoral confiable, transparente y sobre todo que garantice que los votos de los venezolanos van a ser efectivamente sumados como deben ser, pero que además la decisión de cada uno de nosotros va a valer para provocar el cambio. Lo que hemos vivido los venezolanos en los últimos meses, Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones de gobernador y esto, que no puede calificarse un evento electoral, esto que sucedió ayer, lo que hemos vivido es el intento claro y sostenido de destruir el mecanismo del voto con un mecanismo de cambio para todos los venezolanos. Vean ustedes, el gobierno se jacta de decir que ha hecho más de 20 elecciones. Las elecciones se supone que son mecanismos para confrontar las ideas que están opuestas. Las elecciones se supone que son mecanismos civilizados y democráticos para llevar las diferencias a un ámbito de paz, un ámbito institucional. Se supone que después de cualquier elección lo que debería venir es reconciliación, entendimiento y sobre todo entender que esa elección fue el producto de una mayoría de venezolanos o de una mayoría de hombres y mujeres que tomaron una elección. En Venezuela, en las últimas más de 20 elecciones, ha sucedido todo lo contrario. Cada elección plantea un país y termina con un país más dividido, más confrontado, más destruido y unas instituciones electorales más desprestigiadas y con menos confianza por parte de los ciudadanos. Por eso, entendiendo lo que pasó en la Asamblea Nacional Constituyente, entendiendo lo que pasó en las elecciones de gobernador, es que Primero Justicia decidió no participar en esto que sucedió ayer. Porque comprendíamos claramente la magnitud del abuso que se intentó y que se perpetró durante el día de ayer. Porque comprendíamos claramente que no existían garantías mínimas para que los venezolanos pudieran expresarse de manera libre. Y expresarse de manera libre significa que los venezolanos vayan sin coacción, que los venezolanos vayan sin chantaje, pero especialmente que los venezolanos que menos tienen, que ya somos más de 80%, que los venezolanos que están en condiciones de altísima necesidad, no tengan que decidir entre subsistir y votar por la opción de cambio.
no elecciones o no intentos de elecciones como lo que sucedió ayer. Elecciones que garanticen que cada voto de cada venezolano cuente. Tenemos que construir para el año 2018 todo el escenario que permita que los venezolanos vuelvan a sentir confianza en usar su derecho para participar. Vuelvan a sentir la confianza y la motivación en utilizar su derecho constitucional para votar y vuelvan a sentir la confianza de poder expresarse y que su voto cuente, valga y sea la viva expresión de lo que desea un país. Ayer, ese intento de elección en nada cambia la crisis que está viviendo en este país. En nada cambia la voluntad de la mayoría de los venezolanos por querer un cambio inmediato de este gobierno. En nada cambia la posibilidad real que queremos alcanzar todos los factores de unidad de construir un escenario que nos permita esta vez de todas salir por la vía democrática de este desastre que estamos padeciendo todos por igual. Ese es el escenario que nosotros tenemos que hoy ratificar para el año 2018. Lo que sucedió ayer, evidentemente, nuevamente lo queremos calificar como una farsa electoral. Nosotros queremos aprovechar, además, para darle respuesta. Veníamos escuchando las declaraciones del factor oficialista, de esos que están en el poder y que con toda la hipocresía pretenden ahora vendernos una victoria. Queremos aclarar varios puntos de los que ellos ayer o lo que estaban diciendo en este momento. El primero tiene que ver con que factores de Primera Justicia participaron en lo que sucedió ayer. Queremos ratificar una vez más que Primera Justicia decidió no participar en este proceso electoral. Que Primera Justicia decidió no inscribir con su tarjeta a ningún candidato en ningún municipio de este país. Y esa decisión la ratificamos no solamente en la Junta de Dirección Nacional, sino en el Comité Político Nacional, que es el órgano de máxima autoridad de este partido. Que Primera Justicia, entendiendo lo que ya explicamos que sucedió durante la Asamblea Nacional Constituyente y durante la elección de gobernador, decidió no hacerlo. Y aquí lo que pesa es el valor institucional de no haber tenido la tarjeta en ninguno de los espacios municipales de este país. No participó la tarjeta de Primera Justicia en esta elección. No es mentira, o es mentira lo que dicen los del gobierno, que aquí participó Primera Justicia. Y ahora por ello pretenden intentar ilegalizarnos. Ahora por ello ya amenazan con desaparecernos también del mapa electoral, porque dejamos en evidencia algo que es muy claro para todos los venezolanos, que nada está garantizando hoy que el voto de los venezolanos valga y cuente. En segundo lugar, ha hablado de la participación, de la altísima participación. ¿Quién puede creer que el candidato del poder en el estado Zulia sacó más votos que el gobernador electo Juan Pablo Guanipa? Incluso sacó más votos que el candidato perdedor Arias Cárdenas. ¿Quién puede creer que en Venezuela se sacaron más votos que en otras elecciones donde han participado de manera activa todos los partidos políticos y la sociedad se ha visto motivada claramente en las calles para participar? ¿Quién puede creer esos niveles de participación? Con la soledad que todos presenciamos, especialmente ustedes los medios de comunicación, presenciamos en cada uno de los centros de votación en todo el país. ¿Quién puede creer que votaron más electores que en la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente? Esto de la participación no es un logro para el gobierno, es una evidencia más de que tenemos que alcanzar condiciones mínimas para poder ir a un proceso electoral que de verdad cuente en este país. Este invento que sucedió ayer se ratifica en este nuevo invento de seguir sumando participación que no existió. Tengamos claridad todos los venezolanos que hoy lamentablemente el gobierno sigue mintiendo y miente de forma descarada. Miente porque necesita legitimarse ante lo que no está legitimado, que es ante el pueblo venezolano. Miente porque necesita tener un piso de discurso para poder tragarse ellos mismos su mentira. Pero además, han tenido la desfachatez de comparar el sistema electoral venezolano con los sistemas electorales y la participación de otros países de América Latina, de otras naciones de América Latina o otras naciones del continente. Díganme ustedes, ¿en qué país de América Latina, en qué país de este continente las elecciones terminan, o cada proceso electoral termina por ilegalizar partidos, por crear presos políticos o colocar más presos políticos detrás de las rejas, por quitarle los derechos
fundamentales a los ciudadanos. Dígame qué presidente de América Latina, una vez electo, ha decidido acabar con el parlamento de su nación en los últimos 10 años. Dígame qué presidente de América Latina electo ha decidido ilegalizar a los partidos que le hacen oposición. Dígame qué presidente electo de América Latina ha decidido meter a más de 300 personas presas o tras los barrotes por simplemente pensar distinto al poder. Dígame qué presidente de América Latina ha inventado un sistema tan efectivamente de coacción y tan, yo diría, tan terrible como lo es el carnet de la patria. Dígame en qué parte de América Latina existe el carnet de la patria. Dígame en qué parte de América Latina un presidente en cadena nacional o en cadena de radio y televisión sale y ordena al Tribunal Supremo de Justicia de su nación que tome o cual decisión. No comparemos América Latina con Venezuela, porque no hay ninguna de las cifras que comparen a Venezuela con América Latina. Muy por el contrario, hoy nos están comparando es con África y hoy nos están comparando en todos los estudios internacionales con regiones absolutamente pobres y fuera del marco democrático, incluso fuera del marco de nuestra región. Es imposible comparar a Venezuela con América Latina, porque es imposible comparar a Maduro con cualquier presidente de América Latina, porque es imposible comparar el desastre que estamos viviendo los venezolanos con cualquier problema que esté viviendo América Latina. Por eso es que nosotros hoy, con toda la firmeza, volvemos a ratificar que nuestro camino de lucha no solamente es por conseguir condiciones mínimas que nos permitan a cada uno de los venezolanos decidir votar de manera libre. Nos lleva además por exigir elecciones presidenciales que permitan efectivamente que los venezolanos puedan manifestarse. Y además nos lleva a todos a que el próximo proceso electoral, que debemos construir entre todos, y que debemos ganarnos a partir de la lucha entre todos, permita que esa gran mayoría no vuelva a expresarse a través de la abstención, sino que esa gran mayoría se exprese en el año 2018 a través de su participación. La mayoría sigue estando allí y esa mayoría tiene clara conciencia de su deseo de cambio. Ha decidido el día de ayer tomar la abstención como un derecho y nosotros tenemos que construir todo el camino y tenemos que batallar y luchar abiertamente porque el año 2018 sea el momento en que los ciudadanos retomen el camino de la participación y utilicen...